Temu te espía, Temu no es seguro. Hace poco, en el país de los gringos, o sea, los de Estados Unidos, se le hizo una fuerte demanda a Temu, acusándolo de espiar y vender información de sus usuarios, y parece que es algo que va a ponerse serio. Temu es una de las grandes tiendas virtuales que más popularidad ha tenido desde el año 2022, y esto es debido a que tiene descuentos del 90%, descuentos relámpagos, de unas chanclas de forma de tiburón, de un dron. Yo quiero un dron. Y también venden cosas que se ven extrañas. ¿Qué es eso? Pero lo barato sale caro, y la moneda de cambio son siempre tus datos. Pero antes vean el patrocinador de este video. Si quieres comprar cualquier producto a muy bajo precio y en excelente calidad, te recomiendo Temu. Mentiras, cada vez que me acuerdo de Temu se me viene a la cabeza esa puta canción. ¡Ya cállate! Y hablando serio, lo que pasa con Temu es curioso, porque todo comenzó en el país donde pasa de todo, China. La empresa dueña de Temu se llama Pinduoduo, la cual desde el 2015 viene operando como una aplicación de comercio electrónico, siendo su principal objetivo conectar compradores con fabricantes y proveedores, especialmente en el campo agrícola. Pinduoduo tiene un pasado bastante cuestionable, porque su aplicación fue eliminada de la Play Store por robar información de las personas que lo tenían instalado, y desde aquí comienza toda la desconfianza. Después de varios años, Pinduoduo, como estrategia de inversión e intentar crear un prototipo nuevo, crearon Temu, la tienda de productos baratos y de dudosa calidad por excelencia. Sí, es como Tunnel Express, pero más turbio, por lo que le contaré más adelante. ¿Y cuál era su objetivo? Pues promocionarse en cada rincón del mundo para así atrapar un público tal cual venderles basura. Digo, productos de gran calidad. Sí. ¿Y qué genios fueron el equipo de Pinduoduo? O sea, crearon una tienda virtual con productos muy baratos y directamente se convirtió en la principal competencia de Amazon. Tal pelón de Jeff Bezos le empezó a salir cabello de tanto estrés que le causó la llegada de Temu. Primero se lanzó en Estados Unidos y al ver su crecimiento masivo migraron a Latinoamérica y gran parte del continente europeo y asiático. Y al pasar el tiempo se fue descubriendo lo que estaba escondiendo Temu. Pero vamos por partes. Temu se ve en todas partes, literalmente te lo quieren poner hasta en la sopa. ¿Quieres verte un video de YouTube? Toma un anuncio de Temu. ¿Quieres ver short? Temu. ¿Quieres ver TikTok de gatos hechos con inteligencia artificial? Pues seguramente verás a Temu. ¿Quieres revisar tu WhatsApp? Y ahí ves al canzón que te mandó un enlace de invitación para descargar Temu. Te dije que no quiero descargar esa mierda. Bloqueado. ¿Quieres ver a tu youtuber de tecnología favorito? Bueno, intenté conseguir un cupón de descuento con Temu y por ser un creador de contenido de su agrado, literalmente conseguí un cupón que te da el 90% de descuento. No, Jean Paul, ¿por qué? Lo vuelvo a decir, todos de Pinduoduo son unos genios. Utilizaron la herramienta de marketing más efectiva, la publicidad digital, para promocionar Temu. Y no se imaginan lo que les costó a nivel monetario. Invirtieron 14 millones de dólares en 2 anuncios de 30 segundos en el Super Bowl del 2023, tal igual que pagaron y siguen pagando publicidad en diferentes redes sociales. Además, tienen un sistema donde contratan de plano influencers para promocionar aún más los productos de Temu. Entonces, todos los influencers lo que hacen es pedir grandes cantidades de productos y grabarlos, causando un efecto dominó donde los espectadores que vieron el video se conviertan en potenciales compradores de Temu. Y Temu a estos influencers pues les paga por hacer esto, haciendo que rápidamente Temu casi se vaya convirtiendo en patrimonio cultural por la rápida popularidad que ha conseguido en tan poco tiempo. Todo el mundo conoce Temu y es debido a sus anuncios invasivos y bizarros. Falso. Jefa, deténgase. ¿Por qué dicen que nuestra promoción de audífonos gratis es fraude? Ustedes... ¿En serio? Si Pinduoduo tuvo 14 millones de dólares para promocionar Temu en el Super Bowl, ¿no tienen para contratar actores de voz para sus putos videos comerciales en lugar de usar los Kendos? Solo vean este otro video. Venta relámpago. Puedes creer. Este Poco F5 Pro está a solo 9 pesos con... Pero tal vez las condiciones laborales de los trabajadores de las fábricas donde se fabrican los productos que venden en Temu, todo empieza a tener sentido. Temu funciona básicamente como intermediario entre las diversas fábricas en China que producen los productos y tú, del comprador. Es decir, Temu no tiene propiedad de las cosas que aparecen en la tienda, solo es un intermediario donde tú pagas y la fábrica te envía el producto. Temu en teoría le cobra cierta comisión a estas fábricas por permitir publicar sus productos en la tienda. Y para que el negocio tenga rentabilidad, Temu utilizó la misma estrategia que usó por ejemplo TikTok. TikTok en su momento te daba dinero al tú recomendar
recomendarle la aplicación a tus contactos. Y cuando esto lo hacen millones de personas, ya te imaginarás lo rápido que creció TikTok. Sin embargo, para hacer esto, TikTok tuvo que invertir mucho, pero mucho dinero. Tanto que, según informes, la aplicación es usada por 6 de cada 10 personas. Dios mío, esta estrategia consiste en vender a pérdida. Vender a pérdida consiste en invertir mucho, pero mucho dinero e intentar atraer el mayor público posible, ya sea regalando cosas, invirtiendo mucho en publicidad, teniendo grandes descuentos u ofreciendo buenos cupones. Tanto que se dice que Temu pierde alrededor de $30 en cada compra que se hace en el mundo. Todo esto lo hacen para posicionarse entre los más grandes y quizás monopolizarse, para ahora sí recuperar lo invertido y empezar a sacar ganancias. Es por eso que en todos lados te encuentras a Temu, y quizás lo más posible es que en este video te aparezca un anuncio relacionado con Temu. Capitalismo es tu máxima expresión. La aplicación Temu está asquerosamente bien hecha para captar tu atención. ¿Y sabes qué es lo más importante para las empresas, además de tu dinero? Pues tu atención. Con tu atención pueden saber tus gustos, tu pasatiempo y así venderte algo que muy posiblemente te atrevas a comprar por el simple hecho de que encaja directamente con tus gustos. Y en eso se resume todo el sistema de ventas online, para que te pongas a reflexionar. Volvamos a la aplicación de Temu. Esta aplicación móvil me recuerda a los videos de TikTok, donde te aparece un gameplay debajo del video de cuestión, por el hecho de que están ahí para estimularte más del cerebro y así tú quedarte mirando todo el video. O sea, apenas tú entras a la aplicación, te aparece una ruleta a la que podrás girar y en teoría ganar algo, entre comillas, y esto libera dopamina en tu cerebro. De en todos lados ves tal como movimiento y letras en colores llamativos como el verde para engañar a tu inconsciente. Te libera dopamina, y cuando ves los precios de los productos y ves que está en 80% o 70% de descuentos y solo quedan 2 o 3 unidades y tienen excelente reseña, de hace poco se hizo una compra, tu cerebro explota de tanta pero tanta dopamina. Y esto precisamente es lo que te encamina a comprar y mantenerte en la aplicación. Pero, ¿qué tan cierto es esta información? Este youtuber hizo la prueba de ver qué tan real son estos descuentos, y al ver que un telescopio tenía una oferta de relámpago del 90% que supuestamente terminaba en 2 días, se puso a esperar esos 2 días, y al finalizar los 2 días vemos que cambió al 88%. Lo que da a entender que estos descuentos no son verdaderos descuentos, solo son estrategias para que termines comprando. Y no le quiero echar toda la culpa a Temu, porque muchas tiendas virtuales, por no decir todas, la usan de esta estrategia poco ética, donde hacen creer que existen descuentos cuando verdaderamente no lo hay. En la aplicación de Temu también hay unos minijuegos integrados que al tú jugarlos te recompensarán con dinero que luego lo podrás canjearte en la aplicación para comprar productos. Y estos juegos sí son reales, pero no es para nada retornable tal esfuerzo y tiempo que te toca invertirle. Los 2 juegos más populares es uno de un acuario y otro de una granja. En el juego de acuario debes de alimentar a los peces y completar ciertas tareas. Y entre estas tareas está invitar a tus contactos. Eso explica del por qué todos tus contactos de WhatsApp te mandan enlaces de invitación para descargar la aplicación. ¿Qué canciones son? En el juego de la granja debes de regar plantas y tiene la misma lógica del juego anterior. Te toca abrir cofres y reclamar bonus. Pero lo que más tienen en común estos juegos es que son tardados de conseguir los regalos. De al principio parece ser muy fácil completar los juegos, pero a medida que sigues jugando y estás cerca de conseguir los regalos, el progreso de la barra cada vez se pone muy pero muy lento. Nunca me habían ilusionado tanto como Temu. Te odio, Temu. O sea, ya tienes como 20 suscriptores más gracias a mí. Y neta que me sigue faltando 0.5. O sea, me sigue faltando 0.5. O sea, no bañes, Temu. No bañes. Eso no es justo, ¿eh? No, habíamos acordado que era una energía por persona, no 0.5. O sea, tus juegos sí cumplen con lo que prometen, pero están minuciosamente diseñados para que sea difícil conseguir los regalos. Debes de invertirle mucho tiempo. Y lo que quiere Temu es que te pases todo el día jugando a sus juegos e invitar a más gente para que el negocio capitalista siga creciendo. Pero aquí el punto más importante es que muy recientemente se hizo una investigación donde se encontró que la aplicación móvil de Temu te espía. Y para hacértelo más resumido, Temu tiene acceso a todos tus datos. Y cuando digo todo me refiero a todo, literalmente. Tu cámara, tus contactos, tu almacenamiento, tu micrófono, ya me entendiste, todo. Pero ¿para qué lo hace?
muy posiblemente para vender tus datos a terceros. Y estos terceros son empresas que no sabemos para qué putas te usarán tu información. Pueden ser para robarte, sustraer tu identidad, secuestrarte, aunque esto es poco probable. Y en el mejor de los casos, simplemente para estudiarte y ver cómo te pueden vender algo. Pueden ser cualquiera de estas o todas al mismo tiempo. La investigación descubrió que una vez que se descarga la aplicación en tu celular, esta rápidamente cambia su código fuente para convertirse de malware, lo que quiere decir que los escáneres de seguridad de la Play Store no detectan los riesgos potenciales de Temu, haciendo que sea muy difícil descubrir su oscuro plan. En el cuadro que estás viendo se encuentran las plataformas online más populares de la actualidad y te está mostrando todo el acceso que tiene una vez instalado en tu celular. Temu es la que tiene accesibilidad a todos los accesos, a diferencia de las otras plataformas. Entre ellas está el acceso que tiene a compilarse diferentes archivos, tiene acceso a tu cámara, recolecta información de tu dispositivo y lo envía a sus servidores. También pide permiso para descargar paquetes, lo que simplemente confirma que efectivamente Temu es peligroso. Temu te roba tus datos y muy posiblemente se va a formar una discusión en los comentarios de este video por el tema de robo de datos, porque hasta Google sabe todo de nosotros y aún así seguimos usando sus servicios sin quejarnos. Google actualmente nos dice que no vende nuestra información personal, pero no tenemos certeza de qué tan real sea lo que nos está diciendo, porque inclusive hay acusaciones que tachan a Google de vender datos de millones de personas y aún así seguimos usando sus servicios como Google Maps o inclusive tú que estás viendo este video en YouTube. Tal vez somos hipócritas, tal vez nos estamos quejando de algo que está haciendo Temu y que desde hace décadas lo viene haciendo otras plataformas. No sé. Además de espiarte, Temu parece que te roba. Así es, hay varios casos de personas que de plano supuestamente le robaron dinero de las tarjetas que tenían vinculadas a la aplicación de Temu. Y esto cada vez más refuerza la idea de lo peligroso que aparenta ser Temu. Pero de todas formas hay que ver las cosas con pinzas. Actualmente hay registros de algunas mujeres que confesaron lo que les pasó con Temu. Ellas confirman que se hicieron pagos desde sus bancos a Temu sin ellas nunca haberlo hecho, pero solamente estas cuantas chicas de 300 millones de personas que usan Temu, estas las que supuestamente les ha pasado eso. Quizás también de personas también les haya pasado esto, pero simplemente no se han quejado públicamente, o quizás estas mujeres te están mintiendo para tener repercusión, yo no sé. Pero con todo lo que dije antes me siento obligado a creerles a estas chicas. Además también hay una publicación en Reddit donde el usuario Jurescape66 redacta que cree que Temu le está robando pequeñas cantidades de dinero que le sacan desde su banco, cosa que tiene sentido con lo que confesaron las chicas. Los productos de Temu son muy pero muy baratos y es evidente que por el precio que pagas no vas a tener algo de calidad. Prendas amondadas. Marica, ¿dónde prende? Ay, jueputa, eso está allá atrás. ¡Ay, marica, eso aprieta muy duro! Ay, quítalo. Su material y su función es muy regular, pero por su precio parece que es muy bueno. Por el otro lado, Temu indirectamente incentiva a sus usuarios a ser compradores impulsivos por las supuestas ofertas eternas que hay en ella. Te explico. Cuando tú compras algo es porque de plano lo necesitas, pero con Temu no pasa eso. Su algoritmo está hecho para que te recomiende cosas que no tienen nada que ver, solo se basa en la aleatoriedad y el morbo, como lo que pasa con estas publicidades que aparecen en Facebook. ¿Qué es esto? Solo ten cuidado con Temu. Si aún así quieres seguir usándolo, te sugiero que no uses su aplicación. Si quieres comprar algo, solo cómpralo desde su página web y no metas tu información personal ahí. Paga solo con tarjetas desechables o temporales o recargables. No sé cómo se llamen en tu país. Quizás de este video me lo borren por todo lo que estoy diciendo, pero si tú viste esto hasta acá y te gustó, para mí ya es suficiente. Dale like y si realmente te encantó, suscríbete. Hasta el próximo video. Yes.